Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla del ciclo de conferencias de gestión empresarial, la primera charla de este año 2023. Un gusto estar con todos ustedes. Hoy vamos a tratar un poco los anuncios presidenciales respecto a modificaciones tributarias que van a aplicar a partir de este año 2023, en un anuncio que hizo el presidente en la Asamblea General el 2 de marzo, donde presentó un proyecto de ley, 3 decretos reglamentarios que después uno se modificó, y bueno, vamos a estar un poco andando sobre esas modificaciones que van a empezar a aplicar seguramente en breve. Junto a mí tenemos a Diego Faúndez, el contador Diego Faúndez. Hola, buenos días. Nuestro asesor tributario en la gestión empresarial desde nuestros inicios. Diego es contador público recibido de la UDELAR, además tiene un posgrado de especialización tributaria en la Universidad Católica y tiene experiencia en consultoría y en varias empresas en el medio local. Bienvenido, Diego, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Un placer. Y sin perder más tiempo, para que la gente también maneje sus horarios en el día, vamos a empezar un poco a conversar sobre los anuncios del presidente. Las tan esperadas. Las tan esperadas. Rebajas. No vamos a hacer ningún juicio de valor si fue mucho, si fue poco. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Exactamente. Pero vamos a empezar un poco a hablar sobre ellas. Lo importante es que se bajó. Y eso es importante. Sí. Hay personas beneficiadas. Hay personas beneficiadas. Y empresas. Y empresas también que son básicamente las de pequeño porte. Pero están beneficiadas, en fin. Bueno, nosotros vamos a estructurar básicamente la charla, la vamos a hacer en base a lo que tiene que ver a los impactos en lo que tiene que ver al impuesto a la renta empresarial, lo que afecta directamente a las empresas. Vamos a ver también un poco lo que afecta a los cambios básicamente que están dados a nivel de impuesto a la persona, las rentas personas físicas, que a ver qué es lo que impacta y cómo impacta, y después alguna modificación más que en lo que tiene que ver con otros impuestos. Bueno, empezando básicamente en lo que dijimos, con lo que tiene que ver con el impuesto a la renta empresarial. El IRAE es uno de los impuestos que tenemos acá en el Uruguay, que básicamente lo que grava son las rentas. Las rentas básicamente es la utilidad que obtienen las empresas con ciertos aspectos fiscales, ciertos ajustes fiscales que determinan justamente una utilidad, y esa utilidad se grava. El impuesto a las rentas es un impuesto anual, ¿verdad?, que grava a las empresas, y la particularidad que tiene es que es un impuesto complejo. Dentro, como dijimos ahí tenemos que determinar unos ingresos, tenemos ciertos gastos admitidos, de esos gastos admitidos se llega a una utilidad, y esa utilidad recién ahí justamente se puede aplicar la tasa del 25% del impuesto a la renta empresarial. Bueno, impuesto a las actividades económicas, como también se conoce. Allí tenemos que, como dijimos, un impuesto complejo tiene una forma particular, que es lo que se llama la liquidación por tasa real, o por lo que tiene que saber, porque es un concepto económico también, por contabilidad suficiente, que es lo que dijimos hoy. Entonces, tenemos un ingreso, aplicamos los gastos justamente para Hola, ¿qué tal? Bueno, retomando, tuvimos un pequeño percance técnico. Retomando, estamos diciendo que el IRAE es un impuesto complejo, en la que tiene una forma particular general de liquidación. Obtenemos los ingresos empresariales, le aplicamos los gastos, lo que tiene que ver con los gastos que son fiscalmente admitidos, que esos se ajustan con los gastos normales, que se ajustan por normas fiscales. Y una vez que tenemos esa utilidad neta, que son los ingresos menos los gastos obtenidos para justamente obtener esa renta, se utiliza lo que se llega a lo que se llama la utilidad neta. Sobre esa utilidad neta recién ahí se aplica justamente la tasa del 25%, y lo que nos da allí es el impuesto que nos da a pagar. Eso es lo que se conoce como la forma tradicional o la forma real de liquidación, o también conocido como aquellas empresas que tienen contabilidad suficiente, que es un término básicamente económico y fiscal.
Pero por suerte, dentro del IRAE, algunos contribuyentes en particular, o sea, que no están obligados a llevar esa contabilidad suficiente, que básicamente es por ingresos o por formas jurídicas, tienen una forma más abreviada de liquidación, una forma simplificada, que es lo que se conoce como el IRAE ficto, la liquidación por IRAE ficto. Que básicamente las modificaciones se dan a nivel justamente de la liquidación ficta, no así de la modificación real. Ahí básicamente las modificaciones es que nosotros antes teníamos, vamos a pasar a la siguiente transparencia, básicamente nosotros teníamos un esquema que era por franja de ingresos, hasta 4 millones de unidades indexadas, alrededor de 22.409 pesos. De acuerdo a las franjas teníamos una tasa proporcional para aplicar a esa franja. ¿Qué es una tasa? 22 millones, ahí va. ¿Qué son las tasas proporcionales? Bueno, yo tenía, por ejemplo, un ingreso, que ahora después lo vamos a ver, Nacho nos lo va a ejemplificar bien con ejemplos, vale la redundancia. Nosotros tenemos un ingreso que era menor justamente a los 22 millones y de acuerdo a la escala que nosotros teníamos, vamos a suponer esos 15 millones, íbamos a aplicar una tasa justamente para determinar una tasa ya fija que nos daba la utilidad ficta, que nos aplicada a la tasa de impuestos nos iba a dar un impuesto mucho menor justamente a lo que se podía llegar a hacer por liquidación real. Eso es lo que se llama tasa proporcional. Yo tengo un ingreso, me cae justamente sobre cierta escala de ingreso y sobre esa escala de ingresos aplico una tasa. Esa tasa justamente me da la utilidad, vuelvo a repetir, nos da la utilidad neta y sobre esa utilidad neta es que recién allí aplicamos la tasa del impuesto. Yendo al ejemplo que decía Diego, acá lo ven en pantalla, tenemos 3 ejemplos básicamente, uno con ingresos de 4 millones de pesos, otro con ingresos de 6 millones de pesos y otro con ingresos de 15 millones de pesos. En el ejemplo 1, la empresa que recibe un ingreso de 4 millones de pesos va a caer en la primera franja, por lo tanto va a pagar una tasa del 3,3% de IRAE, 132.000 pesos de impuestos. En el ejemplo 2, que tiene 6 millones de ingresos, también, como los ingresos caen en la franja 1, va a pagar sobre un ficto de 3,3 y va a pagar 198.000 pesos. Pero en el ejemplo 3, donde los ingresos son 15 millones de pesos, ya cae en lo que sería la segunda escala de ingresos y por lo tanto va a pagar íntegramente por esos 15 millones de pesos a una tasa de 9%, totalizando un impuesto de 1.350.000 pesos anual. Siempre hablamos, cuando nos referimos al IRAE, siempre hablamos en términos anuales, ¿verdad? Y es lo que termina pagando lo que se llama a fin de ejercicio fiscal. ¿Dónde se dan las modificaciones? Bueno, las modificaciones se dan básicamente en que a partir de ahora ya no se va a aplicar más lo que se llama la tasa proporcional. Me cae un ingreso sobre esa franja y aplico justamente las tasas de la deducción ficta, de la renta ficta, perdón. Básicamente ahora lo que se hace es que se agrega una tasa nueva, una tasa intermedia. Antes teníamos dividido entre 0 y 2, ahora entre 0 y 2 se agrega entre 0 y 1 millón de unidades indexadas. Se aplica una utilidad ficta de un 12%, entre 1 y 2% se aplica la tasa efectiva del 14%, que ese fue el decreto que fue modificado, antes era un 15%, ahora se bajó de nuevo un puntito más a 14%, entre 2 y 3 pasa a 48% de lo que tiene que ver con la utilidad ficta, y de 3 y 4 pasa a un 60%. Hasta ahí lo que tiene que ver con la franja, pero lo que cambia ahora es la parte de la liquidación, porque antes aplicábamos tasas proporcionales, ahora pasamos a aplicar tasas progresionales o progresivas. ¿Qué significa eso? Que bueno, yo voy a tener mi ingreso y lo voy a tener que desmenuzar en las distintas franjas que me cae el ingreso, y sobre esas franjas es que recién voy a aplicar mi utilidad, o sea, mi utilidad ficta, mi tasa de utilidad ficta, y de esa forma también aplicar justamente las tasas que corresponden. Ahí capaz que para gente que está más familiarizada es una liquidación similar a la que se hace en el IRPF de las personas físicas, donde la tasa es progresional. Lo que quiere decir esto es que si yo tengo un ingreso, lo voy abriendo entre las distintas franjas y a cada franja le aplico el porcentaje que corresponda. No al total le aplico un porcentaje como el anterior, que al total le aplico el porcentaje más alto. A cada franja le voy aplicando el porcentaje que le corresponde. Exactamente. Es ese cambio sustancial. Antes lo hacíamos proporcional, un ingreso me cae en una franja, bueno, a partir de ahora eso no va más, a partir de ahora yo tengo un ingreso, como ahora lo vamos a ver en los ejemplos, y ese ingreso lo voy a ir desmenuzando por la franja que le corresponde. Sí. Ahí, en los ejemplos que estuvimos viendo anteriormente, utilizamos las mismas
los mismos ingresos, 4 millones, 6 millones y 15 millones. En el ejemplo 1, en 4 millones, como se cae en la primera franja, donde aplica hasta 5 millones de pesos de ingresos, se va a pagar una unidad de efecto de un 3%, 120 mil pesos. En el ejemplo 2, ya ahí, como estoy superando la primera franja, pago 3% sobre lo que corresponde a la primera franja y por la diferencia, para llegar a los 6 millones, pago sobre un 3,5, totalizando un impuesto de 181.989. Y en el tercer ejemplo... Ahora, una cosita, Nacho. Ahí se ve bien cómo se desmenuza justamente el ingreso. Los 6 millones es, en la primera franja solamente me agarra 5.602.000 pesos y en la segunda franja solamente me agarran los 397.700 pesos. Exactamente. Y a su vez en el tercer ejemplo ya llegamos a pasar a una tercera escala, ya que los ingresos son de 15 millones, tenemos sobre 5.600.000 un 3%, sobre los 5.600.000 que siguen, que están en la segunda escala, un 3,5%, y sobre los 3.795.000 que restan para llegar a los 15 millones de ingresos, aplico una tasa del 12%, pasando a pagar un total de impuesto efectivo en el año de 819.598 pesos. Si ahora lo vemos en gráficas, para ver los ejemplos comparativos, vemos que en el ejemplo 1, antes con el régimen anterior se tributaba 132.000 pesos en el año, con el régimen nuevo pasamos a tributar 120.000, en el régimen anterior aplicaba una tasa del 3,3, ahora aplica una tasa del 3 para esta franja de ingreso. En el segundo ejemplo pasamos de 198.000 a 181.000 pesos, hay un beneficio prácticamente de 18.000 pesos en el año. Y en el tercer ejemplo, que es donde se ve un poco más la diferencia porque ya los ingresos son más altos, antes se tributaba 1.350.000 y ahora se pasa a tributar 820.000 pesos, lo que acá sí marca un diferencial importante en lo que es la liquidación anual del impuesto. Ahí se ve un poco el impacto justamente de la rebaja. Exactamente. Como dijimos anteriormente, estas modificaciones no impactan a todas las empresas, básicamente impacta a aquellas empresas que justamente tienen ingresos menores justamente a los 22 millones de pesos, que son los que pueden optar justamente por lo que tiene que ver por la liquidación ficta. Como dijimos, eso también depende del tipo societario. Por ejemplo, una sociedad anónima por forma jurídica tiene que ir sí o sí justamente por liquidación real, y ahí no hubo modificaciones. Y ahí no hubo modificaciones. Sigue liquidando como hasta ahora. Todo el resto de las empresas que tienen de carácter personal, sociedades de acciones simplificadas, sociedades de responsabilidad limitada o empresas unipersonales, bueno, todas ellas sí pueden verse impactadas justamente con este beneficio, con esta reducción. Y cabe destacar que estamos hablando de empresas que combinan capital y trabajo. Siempre estamos hablando justamente de eso, la combinación de capital y trabajo. Es decir, aquellas que van a ser básicamente empresas que compran y venden y no tan así con lo que tema con la parte de servicios. Exactamente. Después en la siguiente diapositiva vemos una gráfica comparativa en cuanto a lo que son las tasas. Como ven en el primer ejemplo, se pasa de una tasa de un 3,3 a una tasa de 3 de impuesto anual. En el segundo ejemplo de un 3,3 a un 3,03. Y en el último ejemplo ya la tasa pasa del 9 al 5,46% y ahí un poco marcamos en porcentaje lo que se genera de beneficio por pagar menos impuesto a la renta en el ejercicio. ¿Sí? Bien, con lo que respecta básicamente a lo que tiene que ver con la parte de liquidación ficta. En cuanto al IRAE mínimo, lo que tenemos en el régimen anterior, teníamos determinados importes de anticipos mensuales de acuerdo a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior, que estaban marcados a través de límites en base al límite literal de los 305.000 UI de ingresos del artículo 52 de... Ahí va. Simplemente darle un antecedente. ¿Qué es el IRAE mínimo? El IRAE mínimo es el impuesto mínimo, el impuesto básicamente que por una empresa que tiene que, por operar, tiene que pagar. Esto es independiente si la empresa presentó un ejercicio con pérdida fiscal, o sea que en el ejercicio anterior, el año anterior perdió o lo que fuera. Bueno, si la empresa va a operar este año, en el 2023 empieza sus movimientos, o sea, se empieza a facturar, va a tener que pagar justamente un impuesto mínimo. Aunque no tenga una tasa que venga del ejercicio. Exactamente. Esto es lo que es el IRAE mínimo. Es el costo de empresa que por funcionar tengo que estar pagando. Esto estamos hablando de empresas, siempre hablando de empresas, ¿verdad? Exactamente. Y acá la única modificación que hubo, en la forma de cálculo anterior, ahí ven el cuadro de lo que son digamos los pagos de IRAE mínimo para este ejercicio 2023, y lo único que se agrega
¿sí? Es en la primera franja, que estaba hasta 3 veces el límite de las 305.000 UI. Esa franja se abre en 2, que pasa hasta 1,5 veces, se paga un anticipo mínimo de 5.970 y entre 1,5 veces y 3 veces sigue aplicando el anticipo mínimo de 6.770. Exactamente. Acá solamente se ven beneficiadas las empresas que facturan menos de este importe, que son 2.563.000 pesos al año. Esas empresas van a empezar a pagar un anticipo mínimo 800 pesos menor al que venían o al que le correspondería anticipar con el régimen anterior. Exactamente. Y otro tema importante es a tener en cuenta que el IRAE mínimo, ¿cómo se me determina qué franja yo cuando tengo que pagarla? La franja me la determina mis ingresos del año anterior. En relación a mis ingresos del año anterior, yo los comparo con las franjas vigentes en el 2023 y es lo que yo ahí voy a tener que pagar. Justamente, si yo en el año pasado facturé 2,5 millones de pesos, bueno, yo sé que este año, en vez de los 6.770 que venía pagando anteriormente, este año voy a empezar a pagar 5.970 pesos. En cambio, si hubiera facturado 3 millones de pesos, por ejemplo, pagaría 6.770, y si hubiera facturado 8 millones de pesos, pagaría 7.400. Claro, en esos casos no hay cambio. Exacto. No se ve reflejado el cambio. Solamente el cambio aplica para las empresas que el año pasado facturaron, como dice Diego, menos de 2,5 millones de pesos. Exactamente. Ese cambio, bueno, ahora una de las particularidades que tienen estos decretos es que la vigencia supuestamente son para el 2023. Bueno, aparentemente esto estaría indicando que ya a partir de este mes se podría aplicar justamente el tema de la diferencia del IRAE mínimo. Exacto. Bien. Bueno, ahora vamos a ver con lo que tiene que respecta al IVA mínimo, el IVA mínimo de las empresas. ¿Qué es el IVA mínimo? Es el impuesto, el famoso impuesto a las pequeñas empresas que antes se conocía, antes de la reforma tributaria, estoy hablando muy tiempo atrás. El IVA mínimo, si bien se denomina como IVA mínimo, es el impuesto justamente a aquellas empresas que obtienen menos de 305.000 unidades indexadas, que estamos hablando aproximadamente de 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos al año, que básicamente son como $45.000, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, esas empresas tienen la opción, o sea, no tienen la opción, pueden optar justamente por este régimen, que pagan solamente a nivel de IRAE justamente un único impuesto. En vez de estar pagando, como en el régimen general, el IRAE, el IVA, todo eso, bueno, acá todo se resume en un único impuesto de acuerdo justamente a los ingresos. ¿Cuál es ese impuesto que pagan mensualmente? Bueno, es el IVA mínimo, que son 5.170 pesos anuales que se modifican todos los años. Exacto. A valores 2023 son 5.170 exactamente. ¿Cuál es? O sea, el régimen actual, básicamente, antes de modificarlo, se establecía que si una empresa pasaba en ese año el monto, los 1,5 millones, en ese se tenía que convertir y pasar a empezar a pagar por el régimen general. Es decir, pagar el IVA y pagar el IRAE como empresa. ¿Cuál es la modificación? Bueno, perdón, en la actualidad lo que decía es, una vez que yo me paso, me obliga justamente tres ejercicios siguientes a mantener justamente mi forma de liquidación tradicional, mi forma de liquidación real. ¿Qué es lo que establece justamente las modificaciones? Bueno, lo que me dice la modificación es que si yo este año me excedo y excedo el tope y empiezo a pagar el IVA mínimo, el año que el régimen general, el IRAE por liquidación real, el año que viene yo puedo volver justamente a liquidar como venía liquidando antes, como IVA mínimo, si no excedo los topes. Exacto. Si no excedo la facturación de 1.500.000, no necesito estar durante 3 ejercicios en régimen real para volver al régimen, digamos, simplificado, régimen de IVA mínimo. Exactamente. Ese básicamente es el impacto que tiene en lo que va con el IVA mínimo. Bien de bien. Bueno, ahora básicamente vamos a pasar a los cambios que tienen que ver con el impuesto, que impactan básicamente con el impuesto a la renta de las personas físicas. Al punto 2 del menú. Al punto 2 del menú, exactamente. Al igual que el IRAE, el impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto también que es bastante complejo en su forma de determinación. A grandes rasgos, nosotros al momento de liquidar un impuesto a la renta de las personas físicas, básicamente son aquellas personas que no combinan capital y trabajo, son por ejemplo un profesional independiente, una persona que presta servicios, que no tiene el factor de capital, o un empleado dependiente, un empleado en relación de dependencia, tributan en cabeza de ellos mismos, de la persona física.
¿ah? La forma de determinación de este impuesto, y como dijimos, es un poquito compleja. Nosotros por un lado vamos a tomar los ingresos y por otro lado vamos a tomar las deducciones. De la conjunción de ambos es que nosotros determinamos la base imponible justamente para tener el impuesto, o sea, básicamente el IRPF que nosotros vamos a tener que pagar. Es un impuesto anual, si bien nosotros tenemos anticipos mensuales. ¿Ah? Los cambios que se dan a nivel de... que están puestos en el proyecto de ley se dan a nivel de las deducciones. Dijimos, por un lado tenemos los ingresos y por otro lado las deducciones. La parte de ingresos no se modifica absolutamente nada. No hay ningún beneficio adicional. Se sigue aplicando justamente, no cambian las bases de aportación, o sea, lo que tiene que ver las franjas, se siguen aplicando las tasas progresionales de acuerdo a los ingresos, hasta ahí no hay modificaciones. El impacto básicamente se da en las deducciones. ¿Que las deducciones qué es? Básicamente las deducciones es los costos que yo tengo, básicamente los aportes personales, en este caso, los aportes a la caja profesional, el costo que me representa a mí justamente tener un hijo, ya sea educación, alimentación, y lo que es la salud de ellos, tengo un valor para poder justamente deducir. Los costos de la vivienda. Los costos de la vivienda, pero eso lo vamos a ver más nada, porque no tiene un impacto mensual, sino tiene un impacto anual. Y todas esas deducciones a mí me las permitirían deducir antes de los cambios, con una tasa proporcional. Y básicamente nosotros nos vamos a enfocar básicamente en las deducciones, que es donde tenemos el impacto, básicamente que se da justamente ahí, que es lo que después me va a traducir al tener mayores deducciones para descontar de mi impuesto, o sea, de mis ingresos, ahí justamente es que vamos a ver el ahorro del impuesto. Antes del proyecto de ley, nosotros íbamos a poder las deducciones, lo íbamos a encarar de dos formas. Por un lado, teníamos las tasas, lo que tiene que ver en lo que respecta a las deducciones, lo que teníamos es un importe a deducir dependiendo de la cantidad de ingreso mensual. Claro, no, yo me tranqué por lo que quería enfocar eso. Si una persona está ganando por arriba de 85.000 pesos, las tasas de deducciones, o sea, las deducciones que yo voy a poder descontar son básicamente de un 8%. Ahí no va a estar la modificación. Nosotros vamos a estar viendo las modificaciones en aquellas personas que ganan por debajo de los 85.000 pesos. Que básicamente son las 180 BPC anuales, son los 84.900 pesos que tienen que ver mensualizados. Ahí vamos a ver el impacto. Nosotros en ese caso, lo que establece el proyecto de ley es que nosotros vamos a pasar de un 10% que estaba previsto anteriormente, vamos a tener un incremento a un 14%. Y ahora eso después vamos a ver bien en qué otras deducciones también se implica ese mayor impacto. Sí, como resumen, mismos ingresos, mayores deducciones, lo que impacta en un menor impuesto a la renta para la persona. Exactamente. Esto es importante tener en cuenta, que las deducciones, nosotros vamos a sumar todas las deducciones y vamos a aplicarlas justamente de acuerdo a la tasa que nosotros tenemos proporcional y nosotros vamos a descontar justamente de nuestro impuesto. Aunque quería redondearlo porque me quedó justo me quedé ahí trancado con uno que quería decir una cosa y a su vez otra. Bien, pasando a lo que tiene que ver justamente a las deducciones de por sí, hay un incremento en lo que tiene que ver, en lo que me comentaba hoy, en la manutención de tener hijos, en la manutención de los hijos a cargo de los menores de edad. Vamos a aclarar que a diferencia del punto anterior que analizamos, estas deducciones que vamos a ver ahora aplican para todos los contribuyentes. La anterior, dependiendo el importe de ingresos, si eran ingresos menores de 85.000 mensuales, aplicaba una modificación en la deducción. Ingresos mayores de 85.000 no tenían ninguna modificación. Esto que vamos a ver ahora aplican para todos los contribuyentes que tengan hijos, o tengan un crédito hipotecario, o tengan un arrendamiento de vivienda. Como bien dice Nacho, el incremento de la tasa o tope de lo que tienen que ver deducciones solo vale para aquellas personas que ganan por abajo de 85.000 pesos, aquellos que ganan por arriba de 85.000 pesos no se van a ver impactados por el aumento de la tasa o el tope justamente de las deducciones.
Sí, sí se van a ver impactados, como bien dijo Nacho, con lo que tiene que ver con la parte de este tipo de deducciones. Bueno, acá básicamente, antes de este proyecto de ley, que ahora que está en lo que tiene que ver en diputados, que se está votando, pasó a decir como tal que en el Senado pasó sin, o sea, se votó por el 100%, por unanimidad. A partir de ahora, el cambio que tiene que ver con las deducciones con hijos se pasa de 13 BPC anuales, se pasa justamente a 20 BPC anuales. Esto básicamente es que te permiten descontar por hijo unos 39.620 pesos anuales por hijo. Exacto. Hay un pequeño incremento que es lo que nos va a permitir descontar. Hay que tener en cuenta que esto se duplica en el caso de hijos menores con algún problema, alguna discapacidad, o hijos que también son mayores con discapacidad. También digamos, esta deducción es el doble de la que es. Eso por suerte no se modificó, se venía manteniendo el régimen anterior y se aplica. Pero como punto ahí a aclarar que también aplica el doble para esos casos. Actual. Otra de las modificaciones tiene que ver justamente con el tema de las deducciones, que tiene que ver justamente básicamente con los créditos hipotecarios que tienen los contribuyentes, que adquieren las personas para adquirir su vivienda, que es única y permanente, donde justamente las personas residen. Hasta antes, o sea, este cambio básicamente se ve reflejado en la presentación de la liquidación de jurada anual justamente al IRPF, que es cuando se tienen los valores pagados anualmente. Entonces se hace la liquidación y se descuenta allí. Hasta antes de la modificación, básicamente se permitía descontar hasta una vivienda a valor aproximadamente de 114.000, 110.000, 114.000 dólares, dependiendo de la cotización del dólar. Que son las 794.000 UI que... Exactamente, que es el tope que nosotros teníamos para poder justamente deducir justamente nuestro crédito hipotecario. Crédito hipotecario que puede ser con banco hipotecario, que puede ser con banco privado, siempre y cuando no exceda justamente estos topes. Bueno, antes esta deducción anual estaba creo que yo traducí en los 110.000 dólares, son 794.000 unidades indexadas. Ahora pasa justamente a ser 1 millón de unidades indexadas. Es decir, que se incrementa como 30.000 dólares el valor de la propiedad. Exactamente. Y eso básicamente es que nosotros después, presentando la declaración jurada, es lo que nosotros podemos asumar como deducciones para justamente poder después descontar de nuestro IRPF. Básicamente esto lo que implica es que la gente que ya venía descontando su crédito hipotecario porque tenía una vivienda de valor menor a 794.000 UI, lo va a seguir haciendo de la misma manera, pero la gente o las personas que tienen una vivienda que su valor es mayor a 794.000 UI y menor a 1 millón de UI, esas personas también van a caer dentro del régimen y van a poder hacer ese descuento como de crédito hipotecario. Alcanza a más viviendas. Hay más viviendas alcanzadas. Exactamente. Antes capaz una persona que tenía una vivienda de 120.000 dólares no podía llegar a acceder porque justamente se excedía el top. Bueno, ahora con esta modificación va a poder descontar esa cuota hipotecaria como parte de las deducciones. Es decir, parte de las deducciones que tiene que ver justamente, como dijimos hoy, va a depender justamente del monto de ingresos para saber si aplicar el 8 o el 14%. Acordemos que si son 85.000 pesos, vamos a aplicar justamente la tasa del 14%, y si después gana por arriba de los 80.000, va a seguir aplicando los 8.000 pesos para aplicar esas deducciones. Exactamente. Bueno, y otro de los cambios tiene que ver justamente con la tasa de arrendamiento. A diferencia de lo anterior, de las cuotas hipotecarias, el arrendamiento es un crédito fiscal. ¿Qué significa que es un crédito fiscal? Que básicamente yo descuento mi arrendamiento sobre el impuesto a pagar. Distinto, por ejemplo, de las cuotas hipotecarias y del incremento de la base de prestaciones de la deducción anual por hijo, que eso va por las deducciones. El arrendamiento es pura y exclusivamente contra el impuesto. Que antes yo, por ejemplo, antes de esta reforma, de este proyecto de ley, a mí me permitían descontar justamente siempre y cuando yo identificara a quién le arriendo, o sea, al arrendatario, me permiten descontar un 6%. Bueno, ahora a partir de estas modificaciones se va a pasar a un 8%, que son 2 puntos más de porcentaje que va a aliviar el bolsillo sin duda. Porque básicamente si yo descontaba 100 pesos de, o sea, 100 pesos de arrendamiento, bueno, voy a poder descontar justamente el incremento, me metí en un brete ahora, el 2%, un 100, bueno, vamos a tener un 102 para hacer las cuentas mentales, voy a poder descontar directamente contra el IRPF mío que me daba a pagar de la liquidación. Exactamente. Es un pago a cuenta, eso es importante tener en cuenta. Exactamente. Si hacemos un resumen de estos 3 puntos que vimos actualmente en esta diapositiva, tenemos
un cambio de la deducción anual por hijo, eso va a aplicar a todas las personas que tengan hijos menores a cargo o hijos con discapacidad. Exactamente. Un aumento en el crédito de arrendamiento, que todas las personas que tengan arrendamiento, como decía Diego, identifiquen la persona que le arrienda, el inmueble y demás, eso le va a aplicar a todas las personas que tengan arrendamientos. Y la deducción de vivienda de crédito hipotecario, que solamente va a aplicar que solamente va a afectar a aquellos que tengan una casa habitación con un valor mayor a 794.000 y menor a 1 millón de UBI en el año, ¿sí? O sea, en este caso, el de la vivienda solamente aplica una franja, digamos, de las personas que tienen casa de habitación con crédito hipotecario. Exactamente. ¿Ah? ¿Sí? Hasta ahí lo que tiene que ver con los cambios con lo que tiene que ver con el IRPF. ¿Ah? Ahora pasando a lo que tiene que ver con cómo impacta en otros impuestos, como por ejemplo el impuesto, lo que tiene que ver el impuesto a los jubilados, el impuesto de asistencia de la seguridad social. Acá el impuesto básicamente, como dice bien la transparencia, es un impuesto que grava los ingresos de fuente uruguaya correspondiente a jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad similar a la naturaleza servidas por instituciones públicas y privadas residentes de la República. Ahí lo que se hace básicamente es que se aumenta lo que se llama el mínimo no imponible. ¿Qué es el mínimo no imponible? Es aquella franja de ingresos por los cuales yo no tengo por qué tributar el IAS. ¿Por qué? Porque estoy exento. O la tasa es 0%. Bueno, antes como pasa, por ejemplo, en el IRPF, que uno tiene un determinado ingreso hasta el cual no tributa. No tributa, exactamente. En este caso, en el IRPF no se modifica la parte de ingresos, como ya vimos. En el IAS sí se modifica la parte de ingresos, donde un ingreso un poco mayor al que teníamos anteriormente, no se va a aplicar ningún pago de impuestos. Claro, antes del proyecto de ley, aquellos ingresos que básicamente son 8 BPC, 8 bases de prestaciones y contribuciones, las personas que ganaban 45.000 pesos no pagaban. A partir de esta modificación, al incrementarse la base imponible, las personas van a empezar a que van a ganar a 51.000 pesos, que son 9 BPC, bueno, van a estar exoneradas. Ahí hay una diferencia más o menos de 6.000 pesos, claro, que no van a estar alcanzados justamente por el IAS. Haciendo un paralelismo, esto es similar al del crédito hipotecario, solamente va a afectar a los pasivos que tengan un ingreso entre 45.000 y 51.000 pesos. Claro. A los demás, los que tienen menos de 45 van a seguir sin pagar, y los que tienen más de 51 de ingresos van a seguir. Claro, bueno, aquellos jubilados que ganan más de 51.000 pesos van a verse beneficiados por la brecha. Por la franja y van a pagar. Exactamente, que serán 500 pesos, 400 pesos, sí, básicamente. Exactamente. En términos de hoy. Bueno, después lo otro que tenemos a nivel también de cambio impositivo, también va a afectar lo que se llama el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, el IMEBA, que viene a ser el pequeño productor rural, el impuesto a los pequeños productores rurales. El IMEBA básicamente es un impuesto que grava a tasas proporcionales también, o sea, de acuerdo justamente a lo que yo vaya a vender, los productos naturales que yo vaya a vender. Cada producto natural tiene asociada una tasa, bueno, y que en el caso que yo los venda, van a aplicar sobre esa tasa. Es el único impuesto que pagan. Los que tributan IMEBA solamente tributan IMEBA, no tributan ni IRAE ni tributan ni IVA. Bueno, acá el cambio se da en lo que tiene que ver con el régimen de opción. Los productores de IMEBA tienen la opción justamente de hasta 2 millones de unidades indexadas poder optar por tributar IMEBA o por tributar IRAE. Bueno, acá el cambio propuesto es que se pasa de esa base de 2 millones de unidades indexadas, se pasa justamente a 2 millones y medio de unidades indexadas. Es decir, va a tener 500.000 unidades indexadas, aproximadamente unos 3 millones de pesos, que el productor podrá optar por si le conviene ir por el régimen de IMEBA o ir por el régimen de IRAE. Es importante tener en cuenta que uno que pasa a IRAE pasa a tributar IRAE y pasa a tributar justamente el impuesto de valor agregado también, lo que es Lo que genera esto acá es que hay más productores rurales con la posibilidad de tributar IMEBA. Exactamente. Se ensancha, digamos, el mínimo de ingresos sobre el cual ya hay que pasarse directamente a la liquidación de IRAE. Exactamente. Muy bien. Bueno, y con esto ya estamos terminando lo que son las modificaciones propuestas por el gobierno. Recordemos que esto aún está, como decía Diego hace un rato, el proyecto de ley aún está en diputados, seguramente vaya a salir porque en el Senado fue votado por el 100%, sí. En diputados también.
hay que ver también los momentos específicos de aplicabilidad, ya que en algunos decretos, por ejemplo, no se dice a partir de qué fecha aplica. Todos asumimos o creemos que va a aplicar a partir de 2023, sí, o de ejercicios iniciados a partir de enero de 2023. Exacto. Pero eso todavía es algo que se va a tener que especificar más, porque en algún decreto, por ejemplo, no lo marca con claridad. No lo menciona específicamente. No lo menciona específicamente. Así que bueno, les damos las gracias a todos por la atención. Les recordamos que a todos los inscritos les va a ser compartida la charla, les va a llegar al mail un link de YouTube. Si no, también pueden visitar el canal de YouTube de Gestión Empresarial, donde va a quedar guardada la charla. Por dudas, por consultas, nos pueden escribir ahí al canal de YouTube, les responderemos con mucho gusto, o si no, enviarnos un mail a info@gestionempresarial.com.uy y les responderemos las dudas que les haya quedado de esta charla. Diego, nuevamente muchas gracias por estar, por el tiempo dispensado. Por favor. A toda la gente, muchas gracias por participar. A la brevedad posible, o cuando surja algún otro tema, vamos a estar seguramente con algún otro ciclo de charla de gestión empresarial. Como les decía, esta es la primera del 2023, se van a venir más, así que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros canales de comunicación para estar informados. Les agradecemos el tiempo dispensado. Que tengan ustedes muy buenos días. Hasta luego. Gracias.